Hola, nuevamente, como quedamos, este día es muy importante para todos nosotros los educadores, porque vamos a hablar de un tema de mucha trascendencia, como les dije hoy en la mañana. Mucha gente me ha preguntado a partir del libro que acabamos de publicar, que habla sobre la educación holista integral, que les gustaría mucho profundizar la situación que tiene que ver con el sistema operativo integral en la educación holista y sobre todo una de las dimensiones que es de vital importancia y necesidad que todos nosotros la conozcamos, como es la inteligencia espiritual. Y bueno, pues vamos a hablar sobre eso precisamente, y el tema central para poder explicar la inteligencia espiritual desde el ámbito de la educación es sin duda el hecho de tomar en cuenta desde las bases científicas de la epistemología integral y desde la propia filosofía perenne para poder entrar poco a poco al entendimiento y comprensión de esta dimensión tan esencial, tan profunda, tan sutil y que es importantísimo que todos nosotros los educadores empecemos a reconocerla. Obvio, desde el punto de vista laico, para no ocasionar ningún tipo de confusión alguna. Y bueno, vamos a empezar a explicarles a todos ustedes, estimados compañeros, colegas, educadores y investigadores, que necesitamos un modelo, necesitamos un patrón, un esquema que direccione el proceder de la actividad humana de un profesor, pero sobre todo de una persona. Es decir, que antes de ser profesionistas nosotros somos seres humanos, somos personas que tenemos una condición humana, que tenemos sentimientos, que tenemos motivaciones, que tenemos expectativas, que tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos juicios, tenemos nuestras propias concepciones del mundo, de la sociedad, de la comunidad, del universo, del cosmos, etc. Y bueno, en ese sentido de rescatar la condición humana como punto central y nodal para poder ubicarnos como personas antes como profesionistas, es entonces el factor determinante para poder entender la necesidad histórica de que todo profesor, sobre todo nosotros, investigadores dentro del fenómeno educativo, partamos de esta premisa, porque si no nos ubicamos en el centro de lo más profundo que es el ser y no el tener, nos va a costar trabajo comprender las propias prácticas y el sentido de lo condicionado que uno está, y sobre todo nuestras prácticas profesionales. Y bueno, ese modelo, ese patrón o esa metodología, como ustedes le quieran llamar, nosotros le llamamos el sistema operativo integral, porque desde la epistemología integral y desde esa filosofía perenne nos puede ayudar muchísimo a la comprensión de cómo saber si vamos comprendiendo nuestra propia espiritualidad que tenemos y que no nos damos cuenta por lo que hemos dicho de la parte dual o la parte condicionada. Y bueno, para entender ese esquema y ese mapa integral, tenemos que llevarlo a la representación, como lo dice King Wilber, o lo puntualizan muchos seguidores como Ramón Gallegos y como Cindy, que es la que en esta ocasión me quiero sustentar y fundamentar en ella, porque ella habla de 21 aptitudes de la inteligencia espiritual basadas y sustentadas en este sistema operativo integral, y que su servidor ha puesto toda esa explicación y fundamento de la práctica docente a partir de este SOI o sistema operativo integral. Bueno, ¿en qué consiste el sistema operativo integral? El sistema operativo integral consiste en ver una analogía y una representación que se hace a partir de lo que nuestro cerebro fisiológicamente hace. Es decir, si nuestro cerebro hace unas décadas estaba sustentado y fundamentado en que tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y que en cada uno de los hemisferios se desarrollan diferentes formas o se priorizan maneras o procedimientos para poder entender y comprender nuestras realidades, porque uno lo hace desde una parte lógica, deductiva, racional, y desde la otra parte lo hace desde lo inductivo, desde lo espontáneo, desde los sentimientos, las emociones, etc. Sin perder de vista que hay una sincronicidad y hay una mediación, ¿verdad? Eso es indiscutible. Eso quiere decir que si priorizamos un hemisferio, no quiere decir que el otro quede dormido.
Simplemente hay una prioridad y la otra también se tiene que trabajar, claro, no en la misma, en el mismo dinamismo, en la misma posibilidad que se tiene, porque tenemos preferencias, pues, estilos diferentes de cómo entender y comprender la realidad o cómo aprender. Y luego, una vez que entendemos ese sistema operativo a partir de dos hemisferios, en este siglo XXI aparece una horizontal. Esa horizontal nos lleva a dividir esos dos hemisferios y entonces formamos los 4 cuadrantes que analógicamente pudiéramos representar también con el cerebro y obvio con nuestra propia vida que llevamos personalmente. Y en ese sentido, entonces, dentro de esa analogía, cada cuadrante tiene una forma muy diferente de cómo entender y comprender nuestras vidas existenciales. Por ejemplo, se dice que en el lado derecho, es decir, el hemisferio derecho, ¿sí?, se encuentra ubicado todo aquello que está siendo relacionado con lo cuantitativo, con lo objetivo, y el lado izquierdo es todo aquello lo contrario, lo cualitativo, lo subjetivo. Y cuando vemos esa línea horizontal que divide los dos hemisferios y se generan los 4 cuadrantes, entonces vamos a entender que la parte superior de esos cuadrantes es lo individual y la parte inferior es lo social, lo colectivo. Y bueno, entonces nos lleva más todavía a dividir o a derivar la parte objetiva de este lado derecho a lo interobjetivo. Y del lado izquierdo, la parte subjetiva nos lleva a entender la parte inferior, que es lo colectivo, lo social, a lo intersubjetivo. Y entonces esos 4 cuadrantes, una vez definidos, determinados y ubicados perfectamente bien, ahora nos tenemos que ir a la explicación de qué hace cada cuadrante. Y bueno, en esta ocasión solamente voy a hablar de manera muy general lo que tiene que ver con el primer cuadrante, que se le llama el yo. Y en ese cuadrante es donde vamos a profundizar un poquito más. Si ustedes tienen el deseo de comprender más a fondo estas primeras explicaciones que doy, yo los invito a que revisen el libro de Educación Holística Integral, que ya lo acabamos de publicar la semana pasada y que próximamente lo tendremos ya también nosotros en físico, para que se pongan en contacto con todos nosotros y lo puedan adquirir. Y bueno, en ese cuadrante del yo se encuentra la conciencia. Esa conciencia que tiene que ver con el yo. Y cuando hablamos con el yo, lo vamos a ver desde dos perspectivas diferentes, que es el yo superior y el yo ínfimo. O como lo quieran ver, al yo superior lo podemos representar con el yo con mayúsculas y el yo con minúsculas. ¿Cuál es la gran diferencia del yo superior con el yo ínfimo o inferior, como le quieran llamar también? Bueno, que el yo superior está representado por todas aquellas experiencias espirituales que emergen en la acción o en la actividad interna y externa del sujeto, pero más en la actividad interna, y que nos lleva a tocar fibras muy sensibles, como es el sentimiento, la motivación, como es la sabiduría, como es el acto de bondad, el altruismo, el saber ser agradecidos, el tocar esas fibras que tienen que ver con el amor universal y no el amor romántico, con la simplicidad, con la felicidad, con el optimismo, y que todos estos factores y dimensiones son los que están siendo interconectados y abrazados por la inteligencia espiritual. Pero para poder llegar a entender esas partes sensibles, estos factores o dimensiones que estoy señalando, necesitamos entonces autorreconocernos, es decir, hacer una especie de retrospección o introspección, mejor dicho, en nuestro propio yo superior, para poder ser conscientes de cuál es el estado o el estadio de esa conciencia que me representa y poder empezar a interactuar con los seres humanos que están interactuando a mi alrededor, con los seres vivos, plantas, animales, con nuestra comunidad, con nuestro planeta y con el cosmos. Es decir, entender que no estamos aislados, que no somos sujetos o personas fragmentadas, que hay una unicidad y una interconexión dialéctica, el todo con la parte y la parte con el todo, y eso hace que podamos emerger esos estados y esos estadios de la conciencia
para ir evolucionando y trascendiendo, como lo dice la propia dinámica de la espiral evolutiva del ser humano. Por tal motivo, entonces, nos debemos invitar a que reconozcamos que en el yo ínfimo, que es la parte que no nos gustaría tocar, pero que sin embargo es parte de nuestra existencia de vida, porque hay cosas que no nos enorgullecen porque las tenemos, pero no nos enorgullecen porque las tenemos y las manifestamos y hacemos mucho daño, como por ejemplo los egos, las envidias, el narcisismo, el hedonismo, las adicciones, entre muchas otras cosas más, y que esas hacen que hagamos estragos en las relaciones humanas, en las relaciones con los seres vivos, inclusive hasta en las relaciones que tenemos con las partes tangibles o que le llamamos la fiósfera, todo aquello que tiene materia, todo aquello que tiene propiedades generales y específicas, pero que también no las sabemos usar adecuadamente con un nivel de conciencia para no afectar a los demás. Y con el yo ínfimo, y también reconociendo que vamos a vivir trabajando estos dos yo, pero tenemos que empezar a inclinarnos al yo superior y dejando el yo ínfimo o el ego o todo lo que representa ese yo ínfimo. Entonces estaríamos nosotros en posibilidades de que nuestras prácticas profesionales, ahora sí como educadores, como profesores, como investigadores educativos, etcétera, pudiéramos tener mayor éxito en las relaciones humanas con nuestros propios estudiantes, porque una de las grandes tareas que uno tiene en el hacer de la práctica docente es posibilitarles efectivamente a nuestros estudiantes experiencias espirituales que les ayudan a sentir alegría, a sentir optimismo, un placer por el conocimiento, por la experiencia del saber, porque ven en el profesor que hay una armonía en su esencia como persona, porque le gusta la parte del trabajo físico, le gusta la parte del trabajo emocional y le gusta la parte del trabajo intelectual, cognitivo, y eso hace entonces que todo lo que esté aprendiendo en el salón de clases a partir de actitudes, aptitudes, capacidades, destrezas, habilidades, etcétera, lo haga con ese común denominador que está representándose en la propia condición humana del ser humano. Y en ese sentido, entonces, estaríamos entendiendo y comprendiendo la gran importancia del sistema operativo integral en este cuadrante, porque este cuadrante centrado en la conciencia del yo superior y del yo ínfimo, y dándole prioridad mayormente al yo superior, entonces estaríamos en condiciones de empezar a interactuar con los otros tres cuadrantes, y que no es el momento ahorita porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero estaríamos en condiciones en fechas próximas, en el siguiente videograbación que hagamos en esta charla, de ver cómo ese yo que se encuentra en el primer cuadrante se está relacionando con el otro cuadrante que se le llama el ello, y que allí está representándose la conciencia universal, y los otros dos cuadrantes en donde están los dominios, el dominio del yo y el dominio social, como lo dice esta gran autora que nos habla de las aptitudes de la inteligencia espiritual, como es Cindy, y que retomo todos estos planteamientos porque nos pueden ayudar para orientar nuestro propio proceder dentro de nuestras vidas personales antes que de nuestras vidas profesionales. Con esto entonces los quiero invitar a todos ustedes que están interesados por trascender y ver otro tipo de modelo, otra visión diferente de la educación, de nuestras propias prácticas docentes, que es el holismo, que es lo integral, que es la totalidad. El hecho de que tengamos en un principio de cuenta reconocer que debemos de trabajar mucho más la inteligencia espiritual, antes que las otras inteligencias que están dentro de esta inteligencia espiritual, como son las inteligencias múltiples, como es las inteligencias, como la inteligencia emocional, la inteligencia obviamente y propiamente dicha cognitiva, y eso haría de nuestra propia actividad profesional una actividad mucho más integral, mucho más consciente en el sentido de lo que representa los alcances de lo que queremos hacer, primero para nosotros como profesores y después para nuestros estudiantes, en donde necesitan urgentemente otro tipo de visión de aprendizaje mucho más consciente que les pueda ayudar a salir adelante de este mundo tan condicionado y que es desgarrador, que hay muchas situaciones y aspectos que no
les están favoreciendo y que tienen que tener esas herramientas, esas estrategias para salir adelante con su vida existencial. Y bueno, en ese sentido, entonces, les invito a que estemos tocando y comprendiendo estos conocimientos muy profundos que están dentro de nuestra propia conciencia. Y bueno, de mi parte sería todo. Agradecerles el hecho de que estén siempre en comunicación con nosotros, con sus puntos de vista, con sus comentarios, con sus sugerencias. Y bueno, ahora mayormente porque veo que están teniendo el interés de la publicación de este libro que acabamos de sacar, llamado La Educación Holista Integral, y que este tema que estoy tocando solamente es una pincelada de lo que ustedes pudieran allí revisar para que lo relacionen con su situación personal y con sus propias prácticas docentes. Y les vuelvo a recordar, este libro ya va a estar también con nosotros. Pónganse en contacto a través de nuestras redes sociales. Para quien quiera tener el libro, con todo gusto se los podemos hacer llegar. De nuestra parte, es todo. Los seguimos invitando para que estén en contacto permanente con nuestro canal de YouTube, con nuestra página de Facebook y con nuestro canal o nuestra página de manera personal, www.fernandovazquez.com. Ahí estará toda la información que ustedes requieren y que necesiten. De mi parte es todo y les agradecemos toda su anuencia que han tenido para nosotros estarnos escuchando de manera permanente y con todos sus puntos de vista. Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos un bonito fin de semana. Hasta pronto.